Bendiga y nos bendiga en esta mañana, después de semejante presentación. Tendré que tratar de predicar más o menos bien. La verdad es que es una alegría poder estar con ustedes y compartir este momento. Justamente una de las cuestiones de la vejez tiene que ver con la vista. Sí, si no puede, si no está bien. Bueno, muchísimas gracias, tanta amabilidad. Qué bueno estar con ustedes. Estamos, digamos, haciendo un viaje de un mes afuera, parte de descanso, parte de trabajo. Y entre el descanso y el trabajo surgió esta posibilidad de estar con ustedes esta mañana. Así que gracias por la invitación y por esta posibilidad. Estaba pensando que el mes pasado hizo exactamente 40 años la primera vez que llegué a Miami. Así que no sé cuántos de los que están aquí hace 40 años que están en Miami, pero en aquel momento la civilización llegaba hasta las 150 en Kendall, que era donde estaba el TAM Miami Airport, que era lo máximo que había allí, digamos. Ya después venían los indios y demás. ¿No es cierto? En aquel momento la Palmetto tenía solamente 2 carriles de cada lado. Así que bueno, era todo un poquito más diferente. Y también las iglesias eran muy diferentes. Entonces nos gozamos de ver lo que el Señor está haciendo con su pueblo en esta parte del mundo, y especialmente en esta parte aquí en Estados Unidos, con su pueblo latinoamericano, ¿no? Que han sido de refugio y cobijo y amparo y recibimiento para tantos. La mayoría de ustedes, o casi todos ustedes también, que han venido de otros lugares, y qué bueno que han encontrado aquí un espacio para estar y desarrollar sus vidas y ministerios. Así como dijeron, vine con mi esposa, ¿no es cierto? Así que ya hace, ¿cuánto hace que estamos casados? 46, 47, del año 71, saquen la cuenta. 47 años, 26 años, bueno. Felizmente casados, tenemos 3 hijos, no somos tan prolíferos como ustedes, solamente tenemos 3 hijos y 7 nietos, discúlpenos por eso, es todo lo que pudimos hacer, pero bueno, todos sirviendo al Señor, y mis hijos también con sus profesiones, pero también sirviendo al Señor. Es una alegría tener la familia, ¿no es cierto?, que sirve y que sigue fielmente al Señor. Como bien decía mi hermano recién, es un momento muy especial en la vida del ministerio que el Señor me ha dado, porque acabo de dejar el ministerio que Dios me permitió comenzar hace exactamente 40 años, con una visión de llevar la enseñanza de la palabra de Dios a donde el pueblo de Dios está. Básicamente un seminario cuya característica ha sido no lo que enseña, no enseñamos lo que enseñan todos, sino la manera en que lo hemos hecho, dando esta posibilidad que donde hay alguna persona deseosa de estudiar la palabra de Dios, lo haya podido hacer a cualquier nivel. Hemos tenido estudiantes a 240 metros debajo del mar, en las minas de carbón en Chile, estudiando allí. Usted sabe lo que entran allí, no es que entran y salen las 8 horas, entran y se quedan días debajo del mar, y Dios nos permitió tener estudiantes allí. Hemos tenido estudiantes en refugios en una cordillera, donde solo se nos permitía llegar 3 o 4 veces en el año. Hemos tenido estudiantes en barcos de guerra, donde había marinos que servían al Señor y armaron sus grupos de estudio allí. Así que Dios nos permitió llegar a más de 23 países. El año pasado terminamos con un poquito más de 6.500 estudiantes y distribuimos 12.000 cursos en el año. Así que bueno, eso fue pura gracia de Dios, absolutamente pura gracia de Dios. Y Dios nos permitió pasar el ministerio en unas manos más joven, porque creo que
creo que los ministerios no son propiedad personal, no son bienes de familia tampoco, que le damos en herencia a nuestros hijos le damos enseñanza, pasión, visión, palabra, además. Los ministerios los da el Señor a quien quiere, como a Él se le da la gana, ¿no es cierto? Sigue siendo cabeza de la iglesia. Así que bueno, para ser coherente con todo eso es que dejamos ese ministerio y estamos muy felices de haberlo hecho y de la mano que lo hemos dejado. Bueno, todo esto un poquito de introducción, pero vamos ya entonces a la palabra del Señor para esta mañana. Por supuesto, un saludo a las mami, a todas las madres. Yo decía a mi esposa que ella es privilegiada porque vino conmigo en este viaje, así que este año va a tener 2 días de la madre, acá en mayo y en octubre en Argentina. Pero bueno, no, nada. Solamente 2 cositas, no puedo con la tentación de decirlo. Ser madre no hace ni bueno ni santo a nadie, salvo en el tango. Porque también hay madres abandónicas. Y hay madres que no han sido lo mejor. Y quizás a algunos les tocó nacer en ese espacio. No ha sido mi caso, gracias a Dios. Pero aún así, sigue en pie el mandamiento y la invitación del Señor de honrar a nuestros padres. Honramos a las que han sido grandes madres, madrazas, y honramos a las que quizás no supieron, no quisieron, no pudieron ser de otra manera, pero lo fueron y merecen nuestra honra. Y quizás hasta una manera de honrarlas en este día, que les ha tocado vivir eso, es saber perdonar. Porque al fin y al cabo, la sabiduría de la vida se resume en saber perdonar y saber pedir perdón. Así que bueno, para esas mamis también este día va nuestro recuerdo. Y nuestra honra de parte de aquellos hijos que quizás no tuvieron el privilegio que muchos hemos tenido de tener madrazas que nos dieron a luz. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana y quisiera compartir algunos textos. El tema es: el Señor está en el trono. Vamos a ver lo que estamos diciendo. Quiero ir al libro de Apocalipsis, porque justamente es un libro que nos muestra con todas las luces y con todos los colores esta verdad. El capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, vamos a leer varios textos. Dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Y quizás solo esta introducción para subrayar lo que afirma allí, ¿no es cierto? Que la intención en esto que Dios le da a Juan es mostrarse, es revelarse. Es cierto que hay cosas que no entendemos, es cierto que hay situaciones dentro de este libro que no nos son del todo claras, ¿no es cierto? Pero lo que también es cierto, y más cierto que todo, que este no es un libro que fue escrito para ocultarse, Dios, sino para revelarse, para mostrarse. Así que tenemos que acercarnos a esta palabra del Señor con esos ojos abiertos y con el corazón abierto para ver qué es lo que el Señor nos está mostrando. Claro que lo hace en un lenguaje especial, apocalíptico, claro que lo hace con símbolos, con colores, con luces, con una escenografía digna del siglo XXI, pero el Señor entonces lo que intenta hacer allí es mostrarse, no ocultarse, revelarse, darse a conocer. Y uno de los relatos más preciosos
¿no es cierto?, completos, inspiradores que tenemos de esta mostrarse del Señor, son los primeros 5 capítulos de Apocalipsis. Y vamos a leer en el capítulo 1, verso 9 al 13, y luego versos 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Esta agua se puede tomar? Sí. Dice así: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor, un domingo, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaban alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido como una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La iglesia de Éfeso había sido fundada por el apóstol Pablo. Recordamos el relato allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia en la ciudad de Éfeso surge fruto de un tremendo avivamiento. Nos dice que por más de 2 años estuvo Pablo predicando en aquella ciudad clave a la entrada de Asia Menor, un lugar tan clave que nos dirá luego que a raíz de esa predicación en esa ciudad y en ese lugar de Éfeso tan importante, toda Asia llegó a conocer la palabra del Señor. Es que claro, por allí pasaba absolutamente todo el mundo. Dios se movió con poder en aquel ministerio del apóstol Pablo, y fue tal el poder que todos recordamos lo que aconteció, ¿no es cierto?, que aquellos que fabricaban las imágenes de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, que se había constituido en el principal negocio, el santuario de la diosa Diana, el principal negocio de esa ciudad, pues quienes fabricaban eso vieron tambalear su negocio, porque la gente se convertía, y se convertía de tal manera que en verdad cambiaban de vida y dejaban de lado la vida idolátrica para dedicarse a Jesucristo. El evangelio predicado con este poder del Espíritu Santo sacudió las bases económicas, sociales y políticas de esa ciudad. Había trastornado verdaderamente todo. Fueron días difíciles por un lado, pero fueron días de grandes victorias y avance del reino del Señor. Así que la iglesia en Éfeso es una iglesia que surge de un avivamiento. Es una iglesia que surge de un avivamiento que, como verdadero avivamiento, tiene al menos 2 pilares. Por un lado, el mover soberano, sobrenatural, poderoso del Espíritu del Señor, y por el otro lado, la fundamentación bíblica en la palabra de Dios de lo que Dios está haciendo. Recordamos que dice que Pablo enseñaba, ¿no es cierto?, todos los días en aquel anfiteatro de un tal Tirano. Dice que lo hacía en horas de la tarde, porque seguramente el alquiler de ese lugar era el más barato. Imagínense el calor, las situaciones, un anfiteatro, un lugar, un espacio al aire libre. Pues en el lugar más barato, en el momento más barato para alquilarlo, Pablo lo usó
y estuvo enseñando todos los días allí la palabra del Señor. Era un avivamiento en serio, mover del Espíritu Santo y enseñanza de la palabra de Dios. Se edificó allí entonces una iglesia, la más importante de toda Asia Menor. Pasaron los años y siguió siendo una iglesia importante. Tal es así, ¿no es cierto?, que aquel discípulo amado, Timoteo, llegó a ser pastor de aquella ciudad. Y allí gastó varios años de su ministerio. Las cartas que Pablo le escribe a Timoteo es posiblemente cuando Timoteo estaba allí pastoreando esa ciudad. Pero llegamos ahora a un poco, pasaron los años, casi fines del primer siglo, y Juan, que había sido el más joven de los apóstoles, está ahora de pastor en esa iglesia. Posiblemente haya sido la iglesia donde María, la madre de Jesús, terminó sus años, si Juan fue fiel a lo que Jesús le encomendó de cuidar a su madre. Muy posiblemente Juan la llevó a Éfeso a vivir con él mientras él estaba en el pastorado. Así que esto era una iglesia muy especial en el corazón de Dios, muy especial para lo que era todo el contexto de la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, muy especial por los siervos que Dios le había puesto allí como pastor, ¿no es cierto?, muy especial por la manera en que había sido fundada. Pero estamos ahora en una situación algo diferente. La iglesia ya ha madurado. La iglesia ha dejado ya la pasión de los años de su creación y de avivamiento. En la misma carta que en este libro le escribe a la iglesia de Éfeso, les recordará que sería bueno que vuelvan a su primer amor. Pero no solamente eso, se han infiltrado también doctrinas falsas en la iglesia. Cuando leemos la carta de Pablo a Timoteo y cuando vemos las cartas de esa época, nos damos cuenta que algunas enseñanzas no correctas se habían metido dentro de la iglesia. Enseñanzas que afectaban toda su vida, ¿no es cierto?, su vida familiar, su vida de relación, su vida matrimonial. Se habían metido todo el gnosticismo, esa idea, ¿no es cierto?, de que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno, ¿no es cierto?, y que el problema es que el espíritu está encerrado en el cuerpo, entonces el cuerpo es una cárcel para el espíritu. Entonces lo que hay que hacer son varias cosas. Primero, no multiplicar las cárceles para el espíritu, entonces estaba mal tener hijos, ¿no es cierto? Y de ahí venían las relaciones sexuales que no terminaban con la posibilidad de tener un hijo, para no multiplicar las cárceles. Se había metido eso en la iglesia, por eso Pablo le dirá: vendrá alguno entre ustedes que prohibirán casarse. Esto afectaba a las familias, afectaba la relación entre ellos. Se habían metido varias doctrinas falsas, no vamos a entrar en eso ahora. Pero también se había levantado la persecución. Ya no era igual que los primeros días, donde el Imperio Romano solamente intentaba de alguna forma hacer que sobreviviera esa secta de los judíos, ¿no es cierto? Y el problema venía básicamente de las comunidades judías, sino que ahora el problema venía del Imperio Romano. Las cosas habían cambiado drásticamente. Por eso, mientras Pablo al principio les decía que oraran y bendijeran a las autoridades porque fueron puestas por Dios para cuidar absolutamente todo, lo cual era absolutamente cierto, y ellos vivían de esos beneficios de ser amparados por el Imperio Romano mientras los judíos los perseguían. Por eso Pablo mismo apela, ¿no es cierto?, a Roma. Ahora la cosa cambió y es el propio imperio el que los está persiguiendo. Por eso en el mismo libro de Apocalipsis, aquel por el cual Pablo lo había exaltado, que había sido puesto por Dios para el cuidado y le había dado la espada para cuidar de todos, ahora les dicen que es el trono de Satanás. Habían cambiado las cosas. Así que la iglesia se había debilitado y estaba la persecución. Pedro ya había sido sacrificado. Pablo ya había sido sacrificado. Varios hermanos habían dado su vida.
Así que está Juan, pastoreando una iglesia producto del avivamiento que ahora está en una etapa de una meseta espiritual. Ahí está Juan, sufriendo la persecución, viendo como compañeros de él en la milicia han sido sacrificados. Ahí está Juan, viendo que enseñanzas falsas se han metido en la iglesia. Y ahí está Juan, preso en Patmos, a causa de la persecución. Está preso en esa isla, frente a Éfeso. Y un domingo a la mañana, según el texto, en el día del Señor, me imagino a Juan, el pastor, en esa isla, ese domingo, levantarse, mirar hacia Éfeso. Allí está su iglesia, la iglesia de la cual es pastor, la iglesia de donde lo tomaron preso. Allá están los hermanos, y es domingo a la mañana. Estarían en el culto, y como todo pastor que le toca estar fuera el domingo de su iglesia, está pensando qué está pasando en la iglesia. Y seguro que Juan no estaría ajeno a eso. Estará la policía metida en la iglesia, se habrán metido los soldados, habrá otros hermanos presos. ¿Estarán predicando bien hoy? ¿Qué pasará con las familias? Y cuando él está turbado por su propia situación personal, cuando él está turbado por la situación de la iglesia y de la congregación que está pastoreando, cuando él está turbado por los hermanos y por tantos problemas que se habían levantado, Dios les regala un culto. Y aquel domingo, en aquella mañana, Juan tiene un culto que Dios le regala y le muestra una visión. Y se le parece en este texto que acabamos de leer. Y Juan ve que en medio de los candelabros aparece alguien semejante al Hijo de Dios. Cae a sus pies. Y ese ser pone sus manos sobre el hombro de aquel pastor preocupado, afligido y turbado, y le dice: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo. Y yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del infierno. Allí está Juan, en ese culto personal. Y allí está el Señor, que posa su mano sobre él, diciéndole: tranquilo, Juan, yo soy el primero y el último. Y yo tengo las llaves. Nada me ha conmovido. Nada me ha sacado de aquí. Nada se ha salido de control. Tranquilo, Juan. No tengas miedo. Yo sigo siendo el Señor.
conozco tus obras, conozco lo que has hecho, nada me ha pasado desapercibido. Le dirá, escríbele a Éfeso que conozco su duro trabajo y su perseverancia. Escríbele a Esmirna y dile que conozco sus sufrimientos y su pobreza. Escríbele a Tiatira y dile que conozco sus obras y su amor y su fe y su servicio y su perseverancia. También escríbele a Sardis y dile que yo conozco de que tiene fama, pero que está muerta. Escríbele también a la Odisea y dile que conozco sus obras, que sé que no es ni frío ni caliente, pero diles, yo sigo siendo el Señor, el que tiene las llaves, el Alfa y el Omega. Por eso en el capítulo 4, siguiendo con esta presentación de Jesús a Juan, le muestra en este culto: después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. Y alguien sentado en el trono, en el centro, alrededor del trono. Había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, 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 es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían su corona delante del trono exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando abajo todo era caos, el Señor le muestra a Juan que Él sigue estando en el trono. Y todos dan gloria a Él. No importa lo que pase aquí abajo, el Señor sigue estando en el trono. No importa lo que seamos capaces de ver, el Señor sigue estando en el trono. Si Jesús está en el trono, cree solamente. Porque si Él está en el trono, sigue teniendo autoridad y poder absolutamente sobre todo. Aleluya. Aunque hay cosas que nos puedan hacer creer que casi no hay esperanza, Él sigue estando en el trono. Aunque nuestra familia pueda atravesar situaciones terriblemente difíciles,
Él sigue estando en el trono. Aunque tu hijo o tu hija se haya apartado, Él sigue en el trono. Aunque la iglesia pueda atravesar situaciones de dificultad, Él sigue estando en el trono. Y sigue diciéndonos, no temas, yo soy el primero y soy el último. Y no importa cuál sea la situación aquí abajo, no importa lo que vivamos, no importa lo que atravesemos, si hay algo que tenemos la certeza es que Él sigue siendo el alfa y el omega, el principio y el fin. Que nada se ha escapado de esos límites de Él. Que nada va más allá de las posibilidades que tiene Dios de cambiar cualquier circunstancia. Que nuestros ojos debemos aprender a ponerlos en esa verdad, en esa cuestión suprema de que no importan nuestras propias limitaciones o circunstancias o posibilidades, hay una verdad superior. No temas. Yo tengo las llaves. No temas. Sigo teniendo el control. Yo me imagino que después de esa experiencia Juan se habrá levantado, ¿no es cierto?, con tanto ánimo y tanto descanso, que por eso escribió entonces los capítulos que siguen, ¿no? Ahí ya se fue de mambo, como decimos, ¿no? Y claro, entonces empezó y metió colores y música y ruido y todo tipo de textura y piedras y situaciones, porque el hombre ese se sintió verdaderamente liberado. En ese regalo inesperado de Dios, que sigue siendo presente.